distancia, ya sea en el Zoom, Señor. Gracias por el Zoom. Gracias porque también es una manera de congregarnos a aquellos que estamos muy lejos o que no tenemos un lugar físico donde reunirnos, pero estamos, Señor. Espíritu Santo, gracias porque mi Dios es real en mí, Señor. Y hoy queremos honrar al Señor Jesús también. Por sobre todas las cosas, esta reunión le pertenece a Él. Por sobre todas las cosas, Señor, queremos en esta mañana honrar a nuestro Señor, al Rey de Reyes, a nuestro Salvador, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarles a leer en la Epístola a Romanos capítulo 15. Solo unos versículos nomás, ya que la reunión le pertenece al Señor y no es un estudio bíblico, simplemente es algo que el Señor nos pone para honrarlo y para saber que Él está siempre presente. Capítulo 15, Romanos, versículo 1 en la Reina Valera. Voy a leer porque siempre hay alguno que me dice, yo no entiendo esa versión, entonces, bueno, vamos a leerla en la Valera. Dice así, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esta palabra. Esta mañana estaba orando al Señor y tenía palabras que yo quería. A veces uno tiene palabras que va leyendo y van quedando, como vieron cuando uno va al supermercado y compra cosas y a veces compra cosas necesarias, a veces compra cosas de más, ¿no es cierto? El viejo truco de las ganancias de los súperes es esa, que uno va y mete todo en el chango, pero de todo eso no come nada casi. A veces me ha pasado que con Silvia y compró un montón de cosas. Y bueno, acá tenemos un montón. Me dice, no, pero no compraste para comer. Entonces estamos, viste, como que nos llenamos de mucho, pero no lo usamos. Y lo necesario es lo que tenemos que buscar. Y el Señor esta mañana me habló de dos palabras. Una es la paciencia y la esperanza en el Señor. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. Entonces lo primero que me hace ver o notar es que dice, los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, ahí quiero parar un poquito y quiero expresar que hay diferentes maneras de ver la fortaleza y la flaqueza. Una de ellas es entender que podemos mirarlo en forma física. Decimos que los fuertes son los que tienen músculo, ¿no es cierto? Y los débiles son los flaquitos, los menuditos. Y ahí está el fuerte defendiendo al débil, ¿no es cierto? Eso es lo que físicamente podemos entender o interpretar. También está la forma psicológica o química psicológica. Cuando vemos personas que somos débiles de carácter, necesitamos a alguien que nos pueda defender, ¿no es cierto? Por eso a veces se busca un abogado cuando uno no sabe cómo defenderse en ciertas circunstancias. Y el abogado ya viene preparado con cierta fortaleza intelectual o argumentos, o estudia para saber cómo encontrar la manera de fortalecer a una persona que es débil, que no se sabe defender. Pasa eso mismo a veces cuando necesitamos un consejo entre personas y vemos que alguien que tiene éxito nos parece que es una persona que es fuerte, ¿no es cierto? Pero acá habla de otra fortaleza. Está hablando de la fortaleza espiritual, que tiene que ver con aquellos que
vemos que hay debilidades espirituales y fortalezas espirituales. La Biblia dice en Efesios capítulo 6:10, dice, fortaleceos en el Señor. Y no en tu fuerza, sino en el poder de su fuerza. Es decir, que nosotros no tenemos fuerza propia como para defender a alguien espiritualmente. Necesitamos la fuerza del Señor, ¿no es cierto? Entonces, cuando oramos por alguien, no es que vos seas inteligente, ni capaz, ni porque cantes mucho o toques lindo el piano mal. No, eso no es fuerza, somos instrumentos, nada más. La fuerza viene ¿de quién? Del Señor. Una de las grandes depresiones fue la de los discípulos cuando vieron al Rey de Reyes colgado en la cruz. Y yo imagino estar en su lugar alguno de ellos, cualquiera. ¿Y ahora qué hacemos? Dependíamos de Él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y entonces algunos huyeron, otros se escondieron, otros le negaron. ¿Se acuerdan? Yo imagino Pedro, imagino Juan lloraba ahí al lado de la mamá del Señor Jesús y el Señor le dice, madre, aquí tu hijo, cuídalo como si fuera tu hijo, como me cuidaste a mí. Entonces entendemos que nuestras emociones muchas veces nos juegan en contra cuando vemos las adversidades. Vemos una situación política o económica o de enfermedad o cualquier situación, entonces nos sentimos débiles. En el momento de la desesperación decimos, ¿quién me podrá ayudar? Cuando vamos al médico, el médico nos da, vieron que yo dije, hay que tener miedo a Dios y a los médicos. Por más fuerte que sea, el médico te va a decir, ¿cuánto tenés de vida? A mí me ha pasado. Nunca le tuve miedo a nada, pero cuando fui al médico empecé a tenerle miedo al hombre. Pero en verdad, la Biblia dice que tenemos que confiar en Él. Amén. Y aquí muestra la palabra de Dios que los fuertes espirituales, ¿quiénes son? Y aquí empezamos a estudiar un poquito acerca de nosotros mismos. Recién cantábamos, no sé por qué, Señor, tú me salvaste, porque fuera de ti nada tengo. Y yo compartí hace un momento, esa canción me vino a razón de este mensaje, porque cuando uno se mira en el espejo, uno no se mira calculando cuánta fuerza tiene, se mira cómo es frente a Dios y que Dios nos ama y nos ha protegido y nos va a proteger, dice, promete que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Ayer escuchaba un flyer de Carlos Anaconda donde dice, usted tiene que predicar, anunciar, las señales se están cumpliendo todas. Alguien necesita salvación, alguien necesita a Jesús. Estamos más preocupados de estar bien con la sociedad, pero yo necesito a Dios y también necesito fortalecerme en Dios y transmitir esa fuerza a aquel que la necesita, que es la salvación. Estamos hablando que los fuertes, ¿quiénes son? Primero, las personas que confían en el Señor, las que oran al Señor y saben que las fuerzas no son propias, son del Espíritu. Ahí el apóstol dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué significa fortalecerse en el Señor? Que yo empiezo a confiar, empiezo a orar y empiezo a ver que yo no puedo pelear contra los demonios. Ningún hombre puede pelear contra un demonio. Lo tiene que hacer el Espíritu Santo a través tuyo. Nadie puede vencer un demonio. No es que usted por ser cristiano pelea contra demonios y le gana. El demonio tiene mayor poder que millares de personas. Pero usted puede vencerlo a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos enseña cómo nosotros tenemos que estar preparados con una armadura, ¿no es cierto? Con como se dice, el escudo de la fe, con una coraza. Pero el Señor dice que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Es decir, ¿cómo empieza eso? Empieza con la confianza, con la esperanza.
Amén. Cuando una persona sabe que está mal, usted no le puede dar fuerzas, más que abrazarle, pero usted le puede dar confianza en el Señor. Confía, el Señor dijo. Confía, el Señor cumple. Confía, el Señor no se olvida. Cuando nosotros venimos a la cena del Señor, nosotros venimos a honrar al Señor. Sabemos que es así. Pero también venimos a buscar del Señor. No solamente queremos darle, queremos ver qué es lo que el Señor nos puede dar. Nosotros recibimos fuerza y confianza a través de la adoración, porque es lo que más le agrada al Padre, más que una prédica que yo pueda dar. Señor, mira que cuando tú estás cantando o adorando o te postras o estás en tu habitación o en tu casa, donde sea, el Señor mira que hay en tu corazón y que le estás ofreciendo a Dios. Y el Señor mira que eso vale más que ir a un monte alto o ir a un templo grande. Porque Dios busca a esos adoradores. Acá estamos hablando de los fuertes. Y que no es una virtud propia. Pues mire que no caiga, dice el que piensa estar fuerte. Y la Biblia dice más, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, porque estamos hablando de que los fuertes deben ayudar a los más débiles. Muchas veces me he sentido débil, a veces me siento débil. Y a veces recibo fuerza de la persona menos esperada. Porque esa persona en ese momento está fuerte. Porque viene orando, porque viene y me dice, confía. El Señor dice, confía, yo he vencido. Y Él me dice, confía. Y cuando escucho su voz, pareciera que habla el mismo Señor Jesús me dice, confía. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sienten débiles? Y no estoy hablando de las debilidades, simplemente de las tentaciones, porque el Señor también ahí actúa. Estoy hablando cuando decís, ya no tengo más fuerzas. Me siento caído, Señor. Dice un versículo que leía que Dios no quebrará la caña que está cascada. Sí, Dios cuando ve a una persona que está caída no la va a pisar y la va a descartar. Dios no va a apagar el pábilo que sigue humeando, porque si hay humo todavía hay algo de fuego. ¿Me explico? Y Dios está haciendo eso para levantarte, para que tu vida cambie. Y no estés pensando que todo se puede acabar porque me siento débil. Y siempre dice que los fuertes estén ayudando a los débiles. Y acá dice que nadie se agrade a sí mismo. Hay gente que vieron que necesita tener un super yo para sentirse más espiritual y es más egoísmo que espíritu, ¿no es cierto? Entonces aquí la palabra de Dios dice que ni siquiera el Señor Jesús se agradó a sí mismo. Él hacía un milagro y muchas veces decía, no digan nada. Él hacía algo y aparecía de improviso a la persona que nadie prestaba atención. Lo hizo con el enfermo que estaba en el estanque. ¿Recuerdan? No podía llegar al agua. Él tenía en su cabeza, alguien le había explicado algo que se acostumbraba en ese lugar. Sin embargo, él hacía 38 años que estaba impedido y nadie, ni siquiera los discípulos del Señor Jesús se fijaron en él. Pero Él aparece cuando estás en la soledad o cuando estás en lo peor, porque Él te ha rescatado de lo peor. Amén. Y sabe, para esperanza, cuando el Señor te rescata de lo peor, dice que Él pone tus pies sobre la roca. Ya no vas a estar deslizándote ni ahogándote. Te da firmeza, te fortalece. Mi trabajo en este día es soportar a los débiles. No es la palabra que usamos nosotros, no te soporto. Soportar significa extender mi mano, ayudar al que está caído. ¿No es cierto? A veces
Ustedes no han entendido mucho o quizás no le han prestado mucha atención, pero el grupo de oración está siempre soportando a los débiles. Los que se dedican a orar siempre están soportando las flaquezas, los temores. ¿Qué es lo que Satanás trae para molestarnos? Temores, miedos, flaquezas, fracasos, frustraciones. Pero Dios dice, yo te he venido a dar vida. En Juan 10 dice, Satanás es el ladrón, ¿no es cierto? ¿Qué hace el ladrón? Viene a hurtar, a matar y a destruir. Es un ladrón, viene a robar, a hurtar. Lo primero que hace es te quita algo. Matar, ya decir, ya no confío en Dios, todo me sale mal. Y a destruir. Ahí está, mi plan perfecto. Si hurto, si mato y destruyo, este cristiano ya no camina más en el camino. Pero dice el Señor que el Señor vino a dar vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Qué bueno que es el Señor. Y termino con un versículo porque Silvia va a decir algo más. El versículo 5 dice, perdón, no es el 5. Aguárdeme un segundito. Lo marqué, ahí está. El versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por su fuerza. Amén. No, por el poder del Espíritu Santo, dice. Qué bueno que es el Señor. Me lo estoy marcando porque ya me había olvidado marcarlo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¿Qué va a ser el Dios de esperanza? Ustedes dicen, ¿se acuerdan que el mensaje de la semana pasada decía, está siempre gozoso, ¿no? El Dios de esperanza, ¿qué es lo que te da? Gozo, alegría, a pesar de las tribulaciones. Y cuando vos transmitís gozo a una persona que está angustiada, aparentemente parecía que estamos desentonados, pero esa persona ve esperanza. Porque Él es feliz y yo no lo soy. Porque Él sonríe y yo estoy angustiado. Entonces Él ve esperanza. El Dios de esperanza dice que da también gozo y más, paz. ¿Nunca te pasó que fuiste, visitaste a alguien o estuviste con alguien y hablaste y dices, qué paz que me transmite esta persona? Y cuando uno está débil no transmite paz. Transmite frustración, tristeza. Pero cuando uno está fuerte, transmite gozo y paz. Qué bueno, ¿no? Cuando te encontrás con alguien, dice la Biblia que nosotros tenemos que estar gozosos siempre. Y que ese gozo transmita paz a los demás. No es burla, El gozo no es burla, estoy hablando de otra cosa. El gozo es tener algo que me satisface, que me hace bien. Anoche Mati predicaba acerca del asado y todos estaban contentos, pero no es lo mismo. No es lo mismo el asado que el gozo. Bueno, hoy el que puede comer un asado, dichoso de él. Pero quiero decirles que lo mejor de todo que nos puede pasar es transmitir gozo y paz. Y dice, gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me remonto a quedarme ahí. Lástima que hoy faltó mucha gente. Sé que algunos podrán ver este video, pero no es lo mismo verlo diferido que ver lo que está pasando en ese mismo momento. A veces vemos videos, qué linda reunión y nos impacta, sí. Pero cuando la vemos en directo, ya sea en Zoom o en presencia, sentimos que el Espíritu Santo se está derramando en ese momento. Sentimos que la unción de Dios está cayendo en ese momento. Yo sé que hace bien igual verlo más tarde, pero es mejor que tengamos una disposición de buscarlo en el momento donde Él está o cuando Él está.
Decía una mujer de Dios, Catherine Kuhlman, que cuando ella predicaba estaba como 3 o 4 horas predicando. Y realmente las multitudes venían a pesar que aburría. Al principio cantaba y se ponía a danzar y pasaba 1 hora, 2 horas de alabanza. Pero hubo un momento que ella dice, ahí viene. Y ahí todos los que se estaban durmiendo abrían los ojos. La expectativa era por la presencia de Dios, no por ella. Ella era una mensajera solamente, pero el que daba la esperanza era el Espíritu Santo que venía. El que daba el gozo era el Espíritu Santo. El que daba la paz era el Espíritu Santo. Y entonces quiero invitarte hoy que la esperanza, el gozo, la paz puede ser la confirmación de la presencia de Dios en tu vida. Y si tú estás débil hoy, vas a recibir fuerzas. Primeramente del Señor, que es lo que va a fortalecerte. Pero también fuerza a través del amor de los hermanos. Fuerza a través de la ayuda entre nosotros. La iglesia necesita unir las manos para ser fuerte en el Señor, en el Espíritu. Y por último quiero decirte, si estás fuerte, no te agrades a ti mismo, ayuda al que lo necesita, acompaña a aquel que está débil. O te piden oración, dedica tiempo a orar por ese. Cuando estás ahí, que estás de sobra el tiempo para orar, úsalo. Quizás uno a veces se cree fuerte, en mi caso. A veces me han dicho, sí, ¿puede estar orando por mí? Sí. Después me olvidé. Digo, qué mal. Y después el Señor me dice, tú prometiste dedicar tiempo y no lo hiciste. Y yo creo que es ahí donde tenemos que despertar todos los que estamos más fuertes. Y si un día estoy débil, te voy a decir, ora por mí. Es suficiente. Te estoy indicando que necesito ayuda. No te quedes con tu flaqueza, sino decir más. Yo quiero estar fuerte en el Señor. Amén. Silvia tiene una palabrita para compartir y ya participamos de la cena.